Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios. Hola, 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 familia, amigos y hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Y hoy estamos muy contentos porque estamos en este tercer capítulo de nuestra serie La Espada del Espíritu. Y este capítulo está dedicado a la doctrina de la inspiración de las Escrituras, un tema súper importante, y vamos a estar viendo desde la perspectiva bíblica y correcta a qué nos referimos con que la Biblia es inspirada por Dios. Pero antes que nada, te invito a que te suscribas a nuestro canal, aquí Crucificados con Él, a que le des clic ahí a la notificación para que actives la campanita y te aparezcan todas las alertas cuando estemos subiendo contenido a nuestro canal. Y no olvides también seguirnos en nuestras demás redes sociales para que puedas seguir este contenido que estamos publicando de cuando en cuando. Así que vamos a la palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces este concepto, ¿no? Que la Biblia es inspirada por Dios, que son las palabras de Dios. Pero ¿en qué manera es inspirada? ¿De dónde surge este concepto de inspiración y a qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración? Y en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta palabra inspirada acá es una palabra en griego que se lee theopneustos y significa que es una palabra exhalada por Dios. Y con esto nos referimos a que el origen de la Biblia, de toda la escritura, es Dios mismo. Es decir, que Dios a través de su aliento promulgó esta santa palabra que tenemos hoy en nuestras manos. Pero también en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21, encontramos otra famosa frase que nos dice esta misma palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirados en griego, en el capítulo, por ejemplo, 27 de Hechos, hace referencia a un barco que está como a la deriva y que es guiado, que es movido, que es orientado por el viento. El viento sopla donde Él quiere, como el Espíritu sopla donde Él quiere, y esos barcos mueven sus velas dirigidos por ese viento. Y de esta manera expresa también aquí el Señor que estos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que entendemos que Dios es el autor y que ha utilizado personas, seres humanos, para traernos su palabra. Entonces, ¿de qué manera fueron inspirados estos hombres? Bueno, pues han tratado de plantearse varias como teorías, ¿no? Y solo por mencionar algunas de ellas, y me gustaría que ustedes las pudieran investigar, y yo quiero hacer de pronto, al finalizar esta serie, profundizar un poco más en esta doctrina, pero por lo pronto yo los invito a que puedan buscar por sus propios medios, por ejemplo, la teoría del dictado, así se llama una de las teorías que por supuesto son equivocadas. Hay otra teoría que se llama la teoría conceptual, la teoría existencial, la teoría del mito religioso, y bueno, otras que están como muy equivocadas, muy distantes de lo que Jesús y los discípulos y toda la iglesia en su historia ha creído, muy distante del concepto de inspiración que tenía Jesús con respecto a las Escrituras y que hoy día tenemos nosotros como cristianos, y que tristemente en muchas iglesias las personas, al desconocer esto, pues tienen como que se adhieren sin saberlo a estas teorías equivocadas y piensan a veces que la Biblia es parcialmente verdadera, que hay muchos mitos dentro de la Biblia, que Dios de pronto inspiró conceptualmente algunas cosas, pero que no todas sus palabras pues son de Dios, o que de pronto hay algunos libros que fueron manipulados, etcétera, etcétera, muchas cosas un poco supersticiosas con respecto a la inspiración. Pero para definir de una manera correcta la inspiración de las Escrituras de una manera bíblica, tenemos que decir que la inspiración es plenaria y es verbal.
Y cuando hablamos de plenaria, nos referimos a que, como decía 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el conjunto de libros de la Biblia y todos sus textos son inspirados por Dios. Y cuando hablamos de verbal, nos referimos a que cada una de sus palabras son igualmente inspiradas por el Espíritu Santo, que no de una manera conceptual, sino muy literal y de una manera muy verbal es la palabra de Dios. Así que otra manera en la que podemos, digamos, como aterrizar este concepto es que Dios habló a través de los escritores humanos en los 66 libros de la Escritura, valiéndose de su lenguaje, contexto cultural, valiéndose de sus experiencias, valiéndose de sus pensamientos, para de esta manera producir un texto totalmente autoritativo de su parte. Esa sería una buena definición. Y eso no significa que Dios haya vulnerado, por ejemplo, la libertad de Pablo al escribir sus cartas. Todo lo contrario, Dios dirigió los acontecimientos y las circunstancias. Dios previó de antemano el nacimiento de Pablo, toda su formación teológica, para llevarlo a un punto de su vida en que estuviera frente a un papel y fuera a escribir, por poner un ejemplo, la carta a las iglesias de Galacia. Y Dios supervisó a través de su Espíritu Santo, lo movió, como veíamos en la cita de 2 de Pedro, lo movió a que mediante su pluma escribiera exactamente las palabras que Dios requería que nosotros tuviéramos hoy aquí en esta Biblia. Así que es necesario entender que hay una doble paternidad en las Escrituras, que tanto las Escrituras son el mensaje del autor que la escribió, literalmente el autor humano, pero que fue el Espíritu Santo quien permitió que las condiciones a su alrededor se dieran para que se produjera un texto divinamente inspirado. Y hay una definición que a mí me gusta muchísimo, que la tengo por acá escrita y me permito leerla porque me parece muy acertada también para definir este tema de la inspiración. Y dice así: en la redacción el profeta comunicaba la palabra exacta de Dios por medio de su pluma y el Espíritu lo impulsaba a hacerlo. El resultado final es un escrito plenamente producido en la palabra de Dios, en la cual los autores humanos, en su propio estilo, lenguaje y perspectiva personal, bajo la directa supervisión de Dios por su Espíritu, fueron guiados para escribir las palabras de Dios. Y este es el concepto que tenía Jesús de la inspiración. Jesús muchas veces citaba, por poner un ejemplo, al rey David en los Salmos. Y para Jesús mismo era indistinto decir David dijo, o la Escritura dice, o Dios dice. Incluso algunas veces dice el Espíritu Santo dijo. Entonces hablar de David, de las Escrituras, de Dios o del Espíritu Santo, citando el Antiguo Testamento, para Jesús era indistinto. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que estas 4 maneras de decirlo eran correctas. Y entre ellas no eran excluyentes entre sí. Así que debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios a través de los autores humanos que Él escogió en su divina sabiduría, providencia y soberanía para escribir la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Qué precioso y qué profunda es la riqueza y la sabiduría de Dios, que ha producido un libro tan perfecto que hoy día sigue siendo vivo, sigue siendo eficaz, sigue transformando las vidas de miles de personas, sigue cambiando mentes y corazones, restaurando hogares, restaurando familias. Y el Señor lo sigue haciendo, porque el Señor habló a través de autores humanos, guiados por su Espíritu Santo. Así que gracias, amados hermanos, por haberse quedado hasta el final. Dios les bendiga. Estaremos siguiendo con esta preciosa serie de la espada del Espíritu. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos. Dios les bendiga, un abrazo y chao, chao. Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios.